pues hemos empezado con esta sesión donde tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Hugo Calvo. Nos hablará cómo la Agile puede aportar en la carrera profesional, en el trabajo diario de un individuo, de los equipos, de los miembros del departamento. Nos hará entender algo que yo personalmente a veces no entiendo, qué es esa Agile, cómo se ha creado, de dónde viene esa Agile, por qué deberíamos ir hacia ahí, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Giovanni, gracias a Tecnocampus por invitarme a esta sesión y gracias a Leo también por facilitar un poco esta presentación hoy. La verdad es que cuando me dijeron que si podía contar un poquito de Agile y por qué quería contar esto de Agile, mi respuesta fue inmediata. La verdad es que yo creo que Agile cambia la vida a las personas, realmente. Es verdad que consigues un mejor desempeño, es verdad que consigues que los equipos trabajen mejor, pero sobre todo consigues que la gente viva mejor. Y esa es una de las obsesiones que nosotros desde el equipo de consultoría de personas de Auren pues tenemos, ¿no? Hacer que la gente realmente viva mejor en las organizaciones y que las organizaciones sean más vivibles, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo allí. Entonces, la sesión de hoy obviamente va a ser una sesión en la que os voy a intentar aclarar varias preguntas que ahora os contaré y os voy a ir diciendo por qué os interesa realmente, bueno, pues adentraros en este universo de Agile y de todos los marcos de trabajo, porque creo que es algo que además, bueno, pues no va a dejar a nadie igual. Y además, una vez que entras en este mundo de Agile y los diferentes marcos de trabajo, de verdad no vuelves a trabajar de la misma manera. Es muy difícil volver a creer en organizaciones jerárquicas, hiperburocráticas, etcétera. Entonces, bueno, hoy voy a intentar convenceros de esto, voy a intentar contagiaros un poco de ese espíritu de Agile y de todas formas os ofrezco también la posibilidad de que contactéis conmigo a través del correo electrónico que veis ahí, hugo.calvo@auren.es o en LinkedIn, que cuando tengáis la presentación, que la han en Campus, bueno, ahí tenéis el link también de LinkedIn para que me sigáis porque hago, bueno, pues muchísimas publicaciones sobre diferentes temas relacionados con nuevas formas de trabajo. Y bueno, ya sin más, bueno, me gustaría empezar con una idea, ¿no? Que el futuro ya está aquí, solo que distribuido de manera desigual. Esta es una frase de William Gibson, que es un escritor americano de ciencia ficción, pero que creo que revela muy bien la situación que hay ahora mismo. Es que efectivamente hay organizaciones que todos, bueno, leemos y nos dan cierta envidia, ¿no? Como Google, como, bueno, Airbnb, etcétera, que nacen de una cierta forma, que tienen unos patrones de comportamiento, que tienen unas formas de trabajo que bueno, nos dan envidia, ¿no? Por cómo trabajan. Y luego hay otras organizaciones pues, que son muy jerárquicas, que son muy burocráticas, que, bueno, que no tratan tan bien a las personas, que no son tan creativas o que no permiten tanto el desarrollo de la gente. Y eso nos da cierta rabia, ¿no? A veces también, porque estoy yo en una organización que no es así, ¿no? Nos gustaría que todas las organizaciones, y en eso trabajamos, ¿no? El construir que las organizaciones ya se vayan adaptando a ese futuro del trabajo. Y en esto también hay otra idea importante, ¿no? Y es que el mundo está cambiando y tú puedes decidir lo que quieras, pero al mundo le da igual. Ahora, por ejemplo, hace unos meses saltó ChatGPT como inteligencia artificial con un gran debate y un gran dilema para muchas personas, muchos profesionales, ¿no? Y es, ¿en qué medida eso nos puede sustituir? Bueno, pues a ChatGPT le da exactamente igual si le tienes miedo o si eres un fan. ChatGPT va a seguir adelantando, la inteligencia artificial va a seguir adelantando y la cuestión es que somos nosotros los que tenemos que encontrar nuestro lugar en este nuevo mundo. Y yo creo que Agile es una buena pista para saber cómo encontrar efectivamente ese lugar en me gusta poner esta imagen de una persona que abre la puerta, ¿no? De un portero. Esto es un hotel en Estados Unidos. Y una de las cosas que te das cuenta es que esto ya no sería necesario, ¿no? Hay cámaras de visión conectadas a una base de datos en las que todas las personas que están alojadas en el hotel, todas las personas que residen en un determinado domicilio podrían estar registradas. La cámara detecta si eres uno de los inquilinos o si eres una de las personas que están ahí. Independientemente de eso, durante unas horas la cámara podrá darle una orden a un brazo robotizado que abre y cierra la puerta, que lo conecta con alarmas, que bueno, se conecta a un mundo entero de opciones tecnológicas, ¿no? Entonces, sigue teniendo sentido el tener a una persona abriendo y cerrando la puerta. Bueno, pues eso es lo que tenemos que descubrir y sobre todo si tú eres el que abres y cierras la puerta, ¿no? Agile no reinventa el trabajo, pero sí reinventa la forma en que lo vemos. Esta imagen refleja justamente eso. No se puede reinventar las nubes,
pero sí la forma en la que yo quiero ver las nubes, sí la forma en la que yo quiero relacionarme con eso, ¿no? Y Agile nos va a dar justamente eso, una nueva forma de entender y de realizar el trabajo. Hoy me gustaría responder a tres grandes preguntas. La primera es, ¿por qué me interesa Agile? Y eso os dará respuesta a si os interesa o no. La segunda es, ¿qué es Agile? Porque efectivamente, como decía Giovanni, pues hay muchísimas dudas, ¿no?, sobre esto. Hay mucha gente que dice, sí, sí, yo trabajo con metodología Agile. Bueno, Agile no es una metodología en sí. Agile es toda una filosofía, una nueva forma de entender el trabajo, con una serie de principios, luego os contaré. Y luego existen unos marcos de trabajo y unas metodologías que efectivamente son ágiles, pero que no es Agile esos marcos, sino que esos marcos son Agile. Y luego el tercero es cómo ser más ágil. Si realmente os interesa Agile, si realmente entendéis que es Agile, lo siguiente que tenéis que preguntaros es cómo podéis ser más ágiles en vuestra vida profesional, incluso también diría que en la personal. Así que bueno, no lo desperdiciéis. Para responder a la primera pregunta de por qué me interesa Agile, yo os diría que tenéis que conoceros un poquito mejor. ¿Cuáles son vuestros intereses? ¿Cuáles son vuestros miedos? ¿Cuáles son vuestras palancas? ¿Cuáles son vuestras necesidades, vuestras expectativas? Y este es un trabajo que la gente no suele realizar. Yo, como responsable de muchos proyectos de recursos humanos, pues es una de las primeras cosas que le recomendamos a la gente con la que trabajamos. Tienes que conocerte un poco más, tienes que pensar un poquito más hacia dónde quieres ir para hacer posible ese camino. Si no sabes hacia dónde vas, como dice el dicho, pues no hay viento bueno, ¿no? Camino bueno. Entonces, yo creo que tenéis que conoceros un poquito más y una vez que sepáis qué es lo que queréis conseguir, qué es lo que os gusta, qué es lo que no os gusta, podéis entrar en este mundo de Agile. Agile os va a dar un valor diferencial claro y esto es importante. Os va a dar una ventaja frente a otros tipos de profesionales, frente a gente con la que trabajáis, etcétera, porque en muchas organizaciones se trabaja en itinerarios de desarrollo técnicos. Hacemos que nuestros técnicos sean mejores técnicos, sean más especialistas. La gente que no va hacia el camino de especialistas normalmente suele ir hacia el de gestión, es decir, ir escalando en la organización en diferentes posiciones para dirigir diferentes equipos, para dirigir diferentes áreas, para llevar responsabilidades, bueno, pues más elevadas, etcétera. Y en los últimos años muchas organizaciones nos están pidiendo alternativas de itinerarios de desarrollo nuevos y uno de ellos es el de las nuevas formas de trabajo. Es decir, necesitamos gente en las organizaciones que sean capaces de facilitar grupos de innovación, de resolución de problemas, de gestión de conflictos, de mejora de procesos, de optimización de proyectos. Y esas nuevas formas de trabajo justamente tienen que ver con Agile, tienen que ver con esos marcos y necesitamos especialistas que hagan eso. Yo conozco a mucha gente que está certificada, luego os hablaré de certificaciones, que está certificada en diferentes marcos, pero todavía no entienden la foto general de Agile. Y eso es una de las cosas que me gustaría que en la sesión de hoy pudierais entender, y es cómo cada una de esas piezas encajan de momento en ese universo que además está en constante crecimiento. Entonces, si lográis entrar en ese universo, si lográis entender una parte de ese pequeño universo, seréis capaces de tener una ventaja competitiva brutal. Por supuesto, frente a la gente que no sabe nada de Agile, que no tiene estas nuevas formas de trabajo presentes, pero luego incluso frente a gente que están certificadas en muchas cosas, pero no han entendido lo que realmente está detrás. Así que, bueno, si queréis ver un subidón en el número de visitas a vuestro perfil de LinkedIn, haced cursos de temas de Agile, certificaros y veréis cómo inmediatamente, de manera exponencial, la gente empieza a ver mucho más vuestros currículums. Cómo os hacéis en vuestras organizaciones mucho más imprescindibles, cómo estáis en el centro de los sitios donde pasan cosas. Y al final, bueno, pues cómo sois un poco los que vais o las que vais liderando los cambios de las organizaciones. Y eso es una ventaja clara que, como decía antes, si en algún momento nos hace tener que elegir entre unos profesionales y otros, pues hará que vosotros seáis de los que se queden en la organización y de los que realmente, bueno, se intente potenciar. La segunda clave es que tiene un valor competencial clave y en una época en la que los conocimientos se van quedando obsoletos mucho más rápidos, en los que el acceso a la información es más rápida. Hablaba antes de ChatGPT, en el que tú puedes hacerle una pregunta a una inteligencia artificial y te da la mayoría de las respuestas que probablemente te daría, no quizá el mayor experto, pero sí la gente media, ¿no?, de algo. La gran diferencia en el trabajo va a estar en las competencias. Hay cientos de competencias, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, resolución de problemas, gestión de conflictos, gestión del tiempo, feedback,
hay infinidad de competencias. Yo os recomiendo que en Google pongáis diccionario de competencias o listado de competencias y busquéis para hacer un pequeño checklist de en cuáles estáis trabajando y en cuáles tendríais que trabajar un poco más. Si queréis saber más sobre esto, obviamente me podéis contar. Pero yo creo que Agile, una de las cosas que te da es que las competencias son una parte central de todas estas metodologías de trabajo. Más allá de ciertos artilugios, de ciertas reuniones, de ciertas palabras, de roles, etc., existen competencias, capacidad de escucha, capacidad de síntesis cuando trabajas en grupo, ¿no? Capacidad de prototipado, que son competencias nuevas que están apareciendo. Agile te ayuda a tener herramientas para irlas desarrollando en el trabajo y de nuevo vuelve a hacer que crezcas como profesional en estas competencias, en infinidad de ellas. Muchas de las entrevistas de selección que hacen ahora nuestros compañeros de mi propia organización están ya poniendo el foco no solo en esas competencias, sino también en las actitudes. Y luego hablaremos también de eso, ¿no? En cómo Agile te cambia también la actitud frente a los problemas, frente a los conflictos, frente a la diversidad, frente a muchas de las cosas complejas a las que nos enfrentamos en el día a día. Así que yo creo que Agile es una buena palanca para mejorar todas vuestras competencias y que podáis afrontar cualquier cosa. La tercera característica, ¿no?, que creo que os puede aportar valor y por la que es interesante Agile, no solo para vosotros, sino para toda la gente que conocéis, es justamente que te ayuda a vivir en entornos más sanos, en los que el trabajo es más transparente, más colaborativo, más autorresponsable, más autogestionado, en los que se fomenta el buen ambiente y no la competitividad y el desempeño caníbal, ¿no?, entre unos y otros. Ayuda a que haya mejores resultados y eso ayuda a que se puedan celebrar las buenas noticias, a que se puedan compartir momentos buenos, a que se pueda reconocer los logros de la gente, a que aprendamos de las cosas. Entonces, esos buenos resultados también te motivan mucho a seguir trabajando en estas nuevas formas de liderar los proyectos, de participar en proyectos, etc. Y eso, como decía antes, os permite seguir creciendo, incluso que os promocionen, que os vayan subiendo dentro de organizaciones que a lo mejor todavía siguen siendo jerárquicas. Bueno, pues también os puede ayudar a que os posicionéis mejor. Eso os dará muchísima más visibilidad, esa visibilidad os dará capacidad de hablar en foros donde se toman las decisiones importantes y de cambiar cosas que realmente mejoran la vida de las personas. Así que, bueno, pues no es nada a dejar de lado. Es una herramienta muy, muy útil. Yo creo que estas tres diferencias, ¿no?, ser capaces de diferenciarnos de todos los demás, ser capaz de mejorar a nivel de competencias y ser capaz de mejorar mi valor en general como profesional dentro de una organización para que se reconozca y me promocionen, bueno, son argumentos suficientes para entrar en el mundo de Agile, para desarrollar tus propias habilidades y conocimientos en este tema y para irte haciendo un hueco en el mundo de Agile. Yo creo que ya no es una opción, yo creo que ya es una exigencia de las nuevas formas de trabajo el estar familiarizado con todos estos principios y cuestiones que ahora os voy a contar. Ahora me gustaría responder a la segunda pregunta, ¿no? Y es ¿qué es Agile? Esto lo preguntaba Giovanni, oye, ¿qué es exactamente esto de Agile? Bueno, la definición sencilla sería para mí que es una filosofía de trabajar y de organizarse para obtener mejores resultados a través de una combinación de prácticas y recomendaciones tanto generales como específicas que nos la dan diferentes marcos y metodologías ágiles. Esto que además, bueno, pues es un poco confuso para la gente, como os decía antes, porque dicen, no, yo trabajo con la metodología ágil, que no existe, ¿no?, sino con ese nuevo paradigma, esa nueva forma de entender el trabajo. Yo creo que no debe perder de vista el que haya buenos resultados, pero tiene que intentar también introducir como elemento central a las personas para que esas prácticas realmente lleven a que los entornos sean más amables, más sostenibles y realmente, bueno, pues tengan futuro. Más allá de la definición, yo creo que sobre todo es importante que entendáis que Agile lo cambia todo. No es simplemente una cosa que utiliza mi equipo de IT, que eso fueron los orígenes y luego os hablaré de ello, sino que Agile como filosofía de trabajo, como forma de entender lo que hacemos, cambia todo. Cambia la cultura de las empresas, de culturas, como os decía antes, muy jerárquicas, muy burocráticas, muy departamentizadas o departamentalizadas en silos, ¿no?, pues a organizaciones mucho más transversales, más planas, más colaborativas, que es un poco hacia donde todas las organizaciones de éxito están yendo.
Tiene una clara orientación a resultados. Sin buenos resultados no hay forma de sostener una buena organización, con lo cual los resultados siguen siendo importantes. Es una nueva forma de organizar el trabajo, tanto quién decide cuál es el trabajo a realizar, cómo hay que hacerlo, quién tiene que hacerlo, cuándo se coge, quién lo imparte, si alguien tiene que repartir ese trabajo, quién lo reparte y quién lo coge y cómo lo coge. Todas estas cuestiones están cambiando mucho, ¿no? Hasta ahora el trabajo, alguien que era el que vendía un determinado servicio o producto, era el que intentando camelarse al cliente, le vendía algo que luego era difícilmente sostenible por la organización. Y luego venían los problemas, ¿no? Había vendido cosas en unos plazos difíciles, con unas características que no eran reales, con unos precios muy ajustados, etcétera. Y Agile un poco lo que trata de hacer es justamente cambiar eso, ¿no? Que sea la gente que lo trabaja quienes definan todo lo que hay que hacer, que sea ese cliente quien defina lo que necesita, que el equipo luego vea si es posible, etcétera. Así que, bueno, hace que la organización del trabajo sea mejor. Y eso ayuda también, todo esto ayuda a la comunicación, ¿no? A que dentro de la comunicación no haya, dentro de la organización no haya silos, no haya información que una persona se queda para tener más poder dentro de la organización, sino que la información dentro de los equipos de trabajo fluya, que sea totalmente transparente, incluso con el cliente, metiéndoles realmente en el centro y conociendo todo lo que está pasando. Te cambia también los tiempos. Los proyectos en la forma tradicional que llamábamos waterfall en cascada, ¿no? Del project management tradicional, normalmente tenían plazos muy largos y tenías suerte si esos plazos no se alargaban más porque a alguien, bueno, pues le pasaba algo, alguna tarea se complicaba, algún recurso no funcionaba, no había suficientemente dinero, etc. En Agile una de las cosas que están claras es que los tiempos son fundamentales y los proyectos se dividen en trozos muy pequeñitos para poder entregar valor lo antes posible al cliente, para poder ver si les gusta o no. Las reuniones no pueden ser eternas, tienen unas duraciones y unos contenidos y unos participantes definidos que permiten que las reuniones sean mucho más cortas y mucho más eficaces. Y ese es además uno de los grandes males de nuestros tiempos, ¿no? Es el que no tenemos tiempo para realmente hacer lo que queremos hacer, estamos siempre metidos en reuniones, contestando emails, etc. Esto con Agile cambia bastante. La evaluación del desempeño también cambia, porque ¿qué es un buen empleado, qué es una buena empleada dentro de la organización? La que cumple con su horario, la que cumple con los objetivos que le han marcado pero no hacen más, los que colaboran, los que no colaboran, los que crecen, los que no crecen. Bueno, Agile propone muchísimas cosas como orientaciones de lo que debe hacer un profesional en diferentes roles, en diferentes marcos, en diferentes proyectos, y eso nos ayuda también a evaluarles con mucho más criterio y poniendo más valor en lo que realmente aporta valor a la organización y a los clientes. La compensación y los beneficios en las organizaciones más maduras en Agile, efectivamente esta evaluación del desempeño va acompañada de una compensación y unos beneficios ciertos. Es decir, si yo estoy no solo realizando mi trabajo, sino que estoy mentorizando a otros nuevos profesionales, estoy facilitando grupos, estoy haciendo sesiones con clientes para validar productos, estoy acortando los tiempos, pues efectivamente eso tendría que tener algún tipo de recompensa. Y bueno, un sistema Agile maduro debería recompensar. Cambia la motivación y cambia el reconocimiento dentro de los equipos. A la gente les motivan cosas muy distintas. Hay gente que le motiva el dinero, hay gente que le motivan los retos, hay gente que le motiva a aprender, hay gente que le motiva a estar en entornos con gente con la que trabaja bien, hay gente que le motiva, bueno, el ser independiente o el hacer trabajos que cambien el mundo, ¿no? Y eso es una de las cosas que Agile también promueve, ¿no? Y es que las personas dediquemos mucho de nuestra energía, mucho de nuestro esfuerzo a las cosas que mejor se nos dan y eso probablemente pues también va a tener un efecto inmediato en nuestra satisfacción dentro del trabajo, con la labor que hacemos, con el equipo, etc. Y promueve también el reconocimiento, es decir, entender lo que aporta cada uno y decírselo, no solo decir el feedback de lo que se necesita cambiar, ¿no? Que es lo más habitual. La gente solo te dice cómo has hecho un trabajo para decirte lo que debe cambiar. En Agile hay muchísimo reconocimiento positivo. Obviamente cambia el liderazgo. Los líderes hasta ahora eran los que sabían hacia dónde querían ir, planteaban cuáles eran las acciones que había que hacer, incluso repartían las tareas, controlaban que todo el mundo hiciera las tareas, incluso, pues bueno, enseñaban a la gente cómo hacerlo o les decían lo que no habían hecho bien o incluso imponían, bueno, pues las sanciones que fueran precisas dependiendo de lo que cada uno hacía. Eso está cambiando por completo con Agile, ¿no? El trabajo es autogestionado, la gente se responsabiliza de lo que tiene que hacer
el feedback es colectivo, no busca culpabilizar a nadie, sino aprender. Se intenta gestionar un poco el trabajo entre todos y es un liderazgo muy distinto, mucho más basado en el carisma, en el apoyo, en el coaching, en el aclarar algo cuando haya dudas, en el despejar obstáculos del camino para que el equipo pueda trabajar, porque los jefes no pueden ser los mayores expertos comparados con todos los equipos que tienen. Normalmente los equipos suelen estar más especializados, hay más gente y entonces sería de tontos pensar que tienes mucho más talento tú, que sabes mucho más tú que toda la gente que tienes trabajando para ti. Y si eso es verdad, es que no lo estás haciendo bien, porque deberías desarrollar y ayudar al equipo a desarrollarse para que eso no fuera así. Obviamente el trabajo en equipo cambia. En Agile el trabajo en equipo tiene de verdad sentido de trabajo en equipo. No es un trabajo en grupo. No es tú haces una parte, yo hago otra parte y lo juntamos todos. No, el trabajo en equipo es trabajo en equipo real, en el que todos construimos juntos, en el que todos vamos a la vez, en el que todos vamos decidiendo cómo vamos adelantando. No todo el tiempo. Hay partes en las que se puede trabajar de manera individual y luego lo llevas al equipo. Pero el trabajo en equipo es trabajo en equipo real. Y eso es una gran diferencia con respecto a otras organizaciones que no son ágiles. La colaboración transversal es fundamental. Las organizaciones nos dedicamos a producir algo para los clientes y es un proceso que debe ser un continuo. Tú no puedes ser muy bueno en un área y estropearlo en la siguiente. Yo no puedo ser muy bueno fabricando un producto y que luego el departamento comercial o el de administración o el de logística se carguen todo el trabajo que he hecho porque el trabajo que hacen ellos no esté bien, ¿no? Entonces tenemos que trabajar como un todo único en un solo proceso e intentar ayudarnos para que al final la organización trabaje al unísono. Las formas de trabajo. Agile integra todo lo que tiene que ver con smart working, entendido no solo como el teletrabajo al que nos ha forzado la pandemia, sino con todas las prácticas relacionadas con tiempos, con espacios, con recursos, con roles, con recursos, con tecnología. Y eso es importante. Agile integra de manera natural todo lo que tiene que ver con diversidad, con trabajar desde diferentes espacios, tiempos, recursos, etc. El tema del reclutamiento y la selección también es un tema importante. Cuando buscas gente ahora para los equipos, dejas de buscar a gente que simplemente esté certificada en algo o que tenga un título universitario en una cierta cosa. Empiezas a buscar a gente que han hecho un curso como este de Tecnocampus, en el que han aprendido un montón de cosas que ahora mismo son útiles para esto, aunque no sea una carrera. Buscas gente que, teniendo ciertas carreras, han sido capaces de pivotar hacia otras cosas que ahora mismo son útiles. Buscas a gente con competencias, con actitudes, con formas de trabajo nuevas. Y eso cambia también cómo vamos renovando un poco las plantillas de las organizaciones, ¿no? También es importante el tema de formación y desarrollo. Si hemos cambiado lo que apreciamos dentro de los empleados, los jugadores, los partners que tenemos, la formación y el desarrollo tampoco pueden ir en la misma línea que iban antes. Antes se formaba la gente en conocimientos. Ahora ya se hacen cada vez más programas de desarrollo de competencias, programas más de sensibilización con ciertas cuestiones, programas de aprender nuevas formas de trabajo y poder desarrollarlas y bajarlas a tierra en tu día a día, ¿no? El tema de la documentación obviamente es fundamental. Uno de los principios del Agile Manifesto, que recomiendo leer, pues justamente es ese, ¿no? Que bueno, es importante la documentación, pero es más importante que las cosas funcionen. Entonces, yo recuerdo todavía organizaciones en las que se hacen reuniones y alguien pasa a limpio todo lo que se ha dicho con una minuta de las reuniones. Me parece ya ridículo, no solo porque lo puede hacer perfectamente una inteligencia artificial, en el que tú le pones la grabación y te lo pasa a texto, y es más, se puede incluso distribuir a las diferentes personas, incluso se puede mandar por mail las partes que les tocan resaltadas. Yo ya no entiendo que haya documentación abundante cuando no sea necesaria. Y el tema de los datos sí que es importante. Allá una de las cosas que dice es el famoso ciclo de crear, medir y aprender de Lean Startup, en el que cómo vamos a medir, cómo vamos a aprender si no tenemos datos, ¿no? Entonces, toda la parte de analytics que os dije antes, bueno, pues es importante. Contar con pequeñas hipótesis, contar con algunos indicadores, tener mi pequeño cuadro de mandos, ir viendo la evolución de esos datos y sobre ellos tomar decisiones, sobre ellos ir aprendiendo, sobre ellos ir viendo cómo seguir creciendo. Y luego la gestión del conocimiento, por ejemplo, es otra de las cosas que cambia Agile por completo. Hasta ahora el conocimiento, bueno, pues cada uno de los profesionales se lo mantenía un poquito para sí mismo, para ser más valioso dentro de la organización, para seguir creciendo.
o simplemente no tenía tiempo de compartirlo con la gente, y en muchas organizaciones lo que pasa es que cuando la gente se va de la organización realmente crea un hueco, porque hay cosas que ya nadie más sabe hacer, ya nadie más podría llevar a cabo. Entonces, esto en los grupos de Agile es completamente distinto, porque el conocimiento se comparte, se hacen diferentes tipos de dinámicas en las que se va viendo cómo hace la gente cosas, se trabaja en parejas para que la persona que sabe menos de un cierto tema vaya cogiendo experiencia y pueda relevar a otra persona si en un momento dado necesita ayuda, se hacen reuniones de retrospectiva en las que se ve qué funcionó, qué no funcionó, cómo se puede hacer mejor, etcétera, y cuáles son las cosas que el equipo debería saber. Entonces, el conocimiento también cambia. Y estos son los mayores problemas que tiene la organización. Así que si Agile lo cambia, yo creo que Agile cambia realmente los verdaderos pilares de las organizaciones y da solución a la mayoría de los problemas que tenemos. De la gente que estáis viendo probablemente esta formación o esta charla, ¿cuántos de vosotros tenéis tiempo de sobra para pensar, para leer, para poner en su sitio ideas que no sabéis muy bien dónde van? ¿Cuántos de vosotros tenéis tiempo para dedicarle unos días o unas horas a formaros en cosas distintas que pueden ser necesarios? ¿Cuántos de vosotros pensáis que tenéis una carga de trabajo adecuada para poder hacer bien las cosas, ¿no? Y que no estéis sobrecargados? O que no todo es para ayer, ¿no? Y está mal organizado porque realmente los tiempos de trabajo pues, son imposibles. O pensáis que a veces estáis un poco solos porque vuestro jefe os demanda y las personas con las que estáis pues están un poco a lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, por muchas cuestiones, las cosas que hacen que la gente esté insatisfecha, que rinda menos, que las organizaciones vayan peor, bueno, pues de alguna forma se solucionarían con esto. Yo creo que este es uno de los grandes argumentos por los que también esto os interesa a todos. Aquí hay un gran mito que yo querría un poco, bueno, quitar hoy, ¿no? Y es el de que todos estos temas de nuevas formas de trabajo y de Agile son nuevos. No son nuevos. Ya en los años 40 del siglo pasado, el ejército de Estados Unidos trabajaba con algunas herramientas que trabajamos hoy en día, como el análisis modal de fallos y efectos y el 8 disciplinas global, que son herramientas para prevenir y resolver problemas de producción, etcétera. El modelo Waterfall de gestión de proyectos tiene más de 50 años. El Visual Thinking ya se hablaba en los años 70. El Design Thinking tiene más de 40 años. Los primeros libros realmente son del 63, cuando se habla de Design Thinking. Luego han revivido en los años 80, pero era incluso anterior. El término de Scrum ya también nace en los años 80. El Agile Manifesto es de 2001, que es un poco cuando nacen la mayoría de los marcos de trabajo ágiles relacionados con tecnología y tal. Eso ya son más de 25 años en algunos de los casos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no son nuevas. Así que, por favor, quitaros de la cabeza eso de esas nuevas metodologías de los locos, de los universitarios y tal, porque esto ya tiene muchísimos años. Sí que me gustaría explicaros que las metodologías y los marcos de trabajo han ido evolucionando. Al principio, todo lo que había hasta los años 80 era mucho más industrial, tenía mucho más que ver con las fábricas. De los años 80 a 2000 tiene mucho más que ver con el boom tecnológico, incluso casi hasta 2010, tiene más que ver con el boom tecnológico, con el éxito de la programación, con la mejora de la tecnología, de los ordenadores, de los servidores, de la computación, etc. Entonces, ahí tiene que ver mucho con programación. Pero años después, desde 2010, 2016, etc., han aparecido muchísimos marcos de trabajo, muchísimas metodologías, etc., que nos ayudan a extrapolar todas esas formas de trabajo ágiles a departamentos distintos, recursos humanos, finanzas, marketing, comercial, administración, etc. Y eso es importante, porque le han dado una capa distinta. Ya los marcos ágiles no son solo de IT, ¿vale? Ese es otro de los mitos que también me gustaría hoy un poco desbancar. Lo que pasa es que, claro, si hay tantísimos marcos ágiles, ¿cuál utilizo, no? Cada vez. Entonces, ahí me gustaría que entendierais, primero Agile como una nueva forma de entender y hacer el trabajo, leyerais varios de los manifiestos, el Agile Manifesto, el Lean Agile Manifesto, el Manifiesto de Interdependencia. Bueno, ahí hay diferentes escritos sobre los principios que un poco tienen que ser coherentes entre todas las formas de trabajo. Obviamente, creo que es interesante que conozcáis algunos de los marcos de trabajo ágiles más extendidos, ¿no? Como son Scrum para la gestión de proyectos, Kanban para la optimización del flujo de trabajo, la mejora de procesos y actividades que son un poco más repetitivas,
Design Sprint para la resolución de problemas complejos o complicados, para la resolución de retos en 5 días. En 5 días. Esta es una de las que utiliza Google Ventures y yo creo que es una de las metodologías que a mí más me gusta porque es muy rápida y muy impactante. Obviamente también Visual y Design Thinking, que son bueno, pues dos metodologías de trabajo que se complementan muy bien, con las que se puede trabajar en sesiones muy cortas, con gente que no esté ni siquiera entrenada en ninguno de estos marcos ágiles. Bueno, pues una sesión de Design o de Visual Thinking facilitada por un experto os va a ayudar a tener un grupo de 5, de 50, de 500 personas trabajando a la vez en diferentes retos y, bueno, pues con resultados espectaculares, la verdad. Y luego otros marcos ágiles. Y en esto os diría que mantuvierais una mentalidad abierta. Ni siquiera mucha de la gente que son expertos en algunos de los marcos lo consideran parte de Agile. Luego os contaré algunos de ellos, pero bueno, yo creo que en esto hay que tener una mentalidad abierta. Toda metodología, todo marco que cumple con los principios más o menos generalizados de lo que quiere decir Agile y que además se puede integrar de manera sencilla con los otros marcos de trabajo, a mí me parece que son marcos ágiles y que deben estar dentro de nuestra un poco, bueno, de nuestra cartera, ¿no?, de herramientas con las que trabajamos. En caso de que no conociéramos los marcos en mucho detalle, lo que sí que os recomiendo es que intentéis buscar dentro de cada uno de ellos cuáles son las aportaciones que nos hacen en cuestión de reuniones. Por ejemplo, Scrum tiene unas reuniones de planificación diaria, realimentación, retrospectiva, revisión, etcétera, que son muy útiles porque tienen unas duraciones y unos contenidos muy, muy específicos que nos ayudan muchísimo. Kanban tienen unas de realimentación de paneles, tienen unas de gestión de crisis, de tiempos de entrega, de análisis de los resultados y tal. Están también muy bien. Entonces, todo lo que tenga que ver con reuniones, yo creo que os puede ayudar mucho. El espíritu de Design Thinking en cuanto a cómo trabajar en las reuniones también nos puede ayudar. O incluso cómo la facilitación de Design Sprint, bueno, pues puede marcar que un facilitador acorte tiempos y nadie se tome mal de estas cuestiones, ¿no? A nivel de gestión de tiempos, lo que os decía antes, ¿no? Los tiempos de proyecto, los tiempos de proceso, los tiempos de actividad, los tiempos de reunión. El tiempo, el bien más escaso que tenemos, uno de los mayores problemas en las organizaciones, todas estas metodologías y marcos de trabajo nos ayudan a gestionar mejor el tiempo. Entonces, bueno, pues os pueden aportar unas grandes soluciones, aunque no seáis expertos en ninguno de ellos. A nivel de gestión de carga de trabajo pasa un poco lo mismo. Kanban, por ejemplo, con las limitaciones del trabajo en marcha, hace un trabajo excelente, haciendo que bueno, la gente no seamos tan multitask, que al final se está demostrando que no lleva a ningún sitio más que a quemar a la gente, más que al final embotar a los equipos, más que reducir la eficacia de los tiempos de entrega, etc. Entonces, si la carga de trabajo que tienes ahora mismo piensas que es demasiada, me da igual si eres estudiante, me da igual si estás trabajando, me da igual si estás en paro. Si en un momento determinado has entendido que estás haciendo más cosas de las que podrías hacer bien, entonces estos marcos de trabajo te pueden ayudar. Bueno, lo otro que os puede aportar es en cuanto a la gestión de personas. Bueno, las personas son lo importante dentro de las organizaciones, ¿no? Cada vez más las organizaciones son más humanistas, entienden que sin las personas no se pueden conseguir cosas. Y bueno, nadie nos enseña a gestionar personas, nadie nos enseña a trabajar bien con las personas. Entonces, estos marcos de trabajo se basan en el respeto, se basan en la colaboración, se basan en el aprendizaje, se basan en diferentes cosas, el reconocimiento, el feedback, la comprensión de los errores, ¿no? La empatía, etc. Entonces, yo creo que aquí es muy importante todo lo que nos aportan estos marcos para trabajar en entornos que sean, bueno, pues más amables con las personas, y eso es importante. Bueno, obviamente las aportaciones que hacen en innovación son fundamentales. Aquí, bueno, pues Scrum para gestionar proyectos de innovación es una aportación brutal la que te pueden dar. Kanban para mejorar las cosas que estás haciendo, innovación del propio proceso. Design Sprint para hacer una innovación completamente distinta en cosas que estás dándole patadas sin poder resolver durante años y de repente las afrontas y en 5 días puedes. O Design o Visual Thinking para innovar desde el entendimiento de los problemas, desde la empatía con la gente, etc. Pero hay muchísimos otros marcos ágiles. Yo, más que de innovación o de mejora continua, que podrían trabajar alguno de ellos, os hablaría también del tema de la disrupción, que para mí es mucho más interesante. Y si yo estuviera ahora mismo en vuestra piel, empezaría a pensar mucho más en términos de disrupción, cómo hacer una innovación
que desbanque a todo lo demás, que deje atrás todo lo demás, que les cueste llegar a lo que yo he llegado. Y ahí, por ejemplo, metodologías como organizaciones exponenciales, EXO, yo creo que os pueden dar un golpe fuerte, ¿no? El tema de Lean Startup también, para ayudaros a innovar de una manera un poco diferencial, también puede ayudaros en eso. Bueno, la aportación para el trabajo en equipo, antes os decía, ¿no? No es trabajo en grupo, sino trabajo en equipo. ¿Cómo trabajo en equipo? Es muy difícil, es muy difícil. A mí me gusta mucho en Design Sprint, hay una cosa que llamamos la montaña rusa de las emociones. Se explica en la primera de las 5 jornadas, y es que durante el trabajo en equipo van a pasar cosas, y esas cosas nos van a afectar emocionalmente, y que tenemos que gestionarlo, tenemos que vivir con ello, tenemos que resolverlo, tenemos que aguantarlo, tenemos que dejarlo ir, tenemos que controlarlo. Porque no es sencillo, no es sencillo. A veces cuando tú propones una idea y estás muy involucrado con algo, si el equipo no la valora como una de las ideas importantes, pues te frustra. Incluso a veces te cabrea que la gente no entienda la importancia que tiene lo que estás diciendo porque para ti es vital. Bueno, pues eso es fundamental para el trabajo en equipo, dejarlo a un lado. Cómo coger las ideas de los demás, cómo construir con ellas, cómo ir haciendo diferentes cosas colaborando con otros, cómo reconocer que quizá algo no lo sabes hacer. Todo eso nos enseña a trabajar en equipo de una manera que es radicalmente distinta. Obviamente, a nivel de gestión de conocimiento, como os decía antes, todas estas herramientas se basan en que el conocimiento tiene que ser compartido, no solo internamente, sino con gente de fuera, y en muchos momentos de diferentes procesos de cualquiera de estos marcos de trabajo, pues hay la introducción de expertos, como en Design Sprint, o hay la invitación dentro de diferentes sesiones de Design Thinking de gente que nos pueda ayudar aportándonos más conocimiento, o gente dentro del equipo que pueda dar pequeñas formaciones al equipo que nos ayuden a salir del mismo punto de salida, ¿no? En un proyecto o lo que sea. A nivel de procesos y proyectos, yo creo que la mejora es fundamental. Yo, como Agile Coach, en diferentes organizaciones, algunas muy, muy grandes, algunas públicas, algunas privadas, una de las cosas que te das cuenta es que todos los procesos necesitan mejorarse para disminuir la carga de trabajo de la gente, para mejorar los tiempos, para hacerlos más sostenibles y más, bueno, más eficaces, ¿no? Y a nivel de proyectos, bueno, pues no os podéis imaginar la cantidad de proyectos que se hacen perdiendo dinero, la cantidad de energía y de ilusión que se pierde, ¿no? En algunos proyectos que están mal gestionados. Así que yo creo que todo lo que nos aportan estos marcos es súper importante. Y como esto, cuando vayáis entrando, encontraréis diferentes aportaciones que os van a cambiar la vida. La verdad es que a mí, ya te digo, que cambian la vida cómo hacemos estas cosas, ¿no? Así que, por favor, no entréis solo a los marcos de trabajo. Tenéis que entender bien qué quiere decir Agile como paraguas de todo esto, cuáles son los diferentes marcos, qué aporta cada uno de ellos, y no ser talibanes de un marco de trabajo en concreto ni crear guetos metodológicos, ¿no? Que a veces en algunas empresas que han dedicado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a esto, bueno, pues al final lo que te acaban diciendo es: he formado a cientos de personas en diferentes marcos de trabajo y al final los he convertido en fanáticos metodológicos. Han creado guetos, no se entienden ni siquiera entre diferentes guetos. O sea, los de Kanban no se hablan con Scrum, los de Design Thinking no hablan con los de Scrum. Eso no puede ocurrir. Las organizaciones tienen que intentar trabajar de una manera un poquito más coordinada, ¿no? Y en la misma dirección. Bueno, si con eso he logrado daros un poco más de respuesta de qué significa ser ágil, ahora me gustaría poner un poco más el foco en cómo puedo ser yo ágil. Y aquí esta es la pregunta que realmente casi todos o casi todas necesitaríais saber, ¿no? Oye, me has convencido, Hugo. Ya sé que es útil para mí, ya sé un poquito por dónde va el tema de lo de Agile. Vale, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, pues aquí me gustaría explicaros algo. Si realmente queréis ser ágiles, necesitáis ir cogiendo diferentes trozos de lo que os voy a explicar en esta diapositiva. Por favor, cogedlo como un checklist en la que pongáis más foco en lo que ya tenéis y que eso os motive, que en lo que os falta. Lo que os falta lo iréis consiguiendo poco a poco, pero lleva tiempo ir cubriendo un poco todas las áreas. Para ser ágil, una de las cosas importantes es que hay que trabajar de manera ágil. ¿Cómo? Bueno, pues obviamente conociendo marcos ágiles. Antes os he hablado de Scrum, de Design Thinking, de Design Sprint, de Kanban, y os hablaba también de exponencialidad, de Lean Startup, etc. Existen muchísimos marcos de trabajo ágil. Yo creo que es importante irlos conociendo, ir leyendo un poquito. La mayoría de los libros de referencia de estos marcos de trabajo, que luego os recomendaré algunos, se leen en un par de horas, son una lectura súper divertida, amena, y te dan un montón de ideas para poder meter en tu día a día. Entonces, os recomendaría que leyerais de cada uno de ellos. Lo siguiente es, independientemente de los marcos ágiles,
que cojáis herramientas ágiles que os sirvan a trabajar con esto. El Business Canvas, el User Persona, el mapa mental, el Journey Map, el mapa de la empatía, las preguntas de cómo podríamos, how may we, los storyboard. Alguna de estas herramientas solas, ya de por sí, le cambian la vida a la gente. Yo he trabajado durante horas con mapas mentales, he trabajado durante horas con el Journey Map, el mapa del viaje, y solo con eso los equipos consiguen un conocimiento del proceso brutal, consiguen una alineación brutal, consiguen identificar áreas de mejora, puntos fuertes, necesidades, soluciones, etc. Entonces, por favor, os recomiendo que leáis también de esas herramientas, aunque sean sueltas. En Google encontraréis infinidad de tutoriales, de plantillas, de explicaciones de ellos. A nivel de ceremonias ágiles, os diría que es importante que vayáis introduciendo algunas de ellas. Por ejemplo, la reunión de planificación al principio de los proyectos Scrum, o la reunión diaria o la reunión de Kanban, de Scrum o de Kanban, en las que se dice qué es lo que he hecho el día anterior, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que, bueno, si puedo tener problemas o no con algo. Bueno, ese tipo de preguntas concretas, muy específicas, muy rápidas, hacen que una reunión diaria pueda y deba no durar más de 15 minutos. Eso es un cambio radical, porque la mayoría de empresas ni siquiera hacen reuniones diarias. O sea, nadie sabe muy bien qué es lo que hace la persona de al lado. A nivel de competencias ágiles, pues obviamente, como os decía antes, hay una serie de cosas que son fundamentales para trabajar como personas ágiles, ¿no? La escucha, la empatía, tener capacidad de decisión, de síntesis, de resolución de conflictos o de problemas, el tema de prototipar, que es convertir una idea en algo tangible. Estas competencias son sobre todo de Agile, existían ya antes, pero con la dimensión de Agile se pueden complementar nuevos comportamientos, se pueden completar nuevos comportamientos que a lo mejor nos ayudan a que tengan una dimensión mucho más rica. Tú puedes estar certificado en Scrum, utilizar todas las herramientas del mundo, hacer todas las ceremonias del mundo, pero si no escuchas a la gente de tu equipo, ese equipo no va a ser ágil. Si cuando hay un conflicto tú te cabreas y dices, ya no trabajo más con Pepito, dejas de ser ágil. Si no eres capaz de convertir una idea en algo tangible, no eres ágil. Entonces, todas estas ideas se tienen que ir sumando, todo ello se va sumando. El comportamiento ágil también es importante, es decir, cómo gestionamos el error. Cuando alguien se equivoca, en Agile es una forma de aprender. No buscamos equivocarnos. O si nos equivocamos, buscamos equivocarnos lo antes posible y lo mínimo posible, ¿no? En las cosas más pequeñas, pero para aprender más. Entonces, bueno, pues cómo gestionamos el error, cómo reconocemos los logros, cómo motivamos a la gente para que den lo mejor de sí en los momentos difíciles, cómo trabajamos en equipo, eso son cosas que realmente nosotros lo vemos en el día a día. Y son comportamientos. Como os decía antes, puedes tener todo lo anterior. Si cuando alguien se equivoca, te ríes de esa persona, o dejas de escucharla, o su voz tiene menos voto que cualquier otra más, empiezas a cargarte el mundo de allá, ¿no? Y luego hay una serie de hábitos, que yo creo que son hábitos que hacen ágiles a las personas. Las votaciones, tengo 20 ideas. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cómo las priorizo? ¿En cuál me centro? ¿Quién coge cada una de las tareas que hay que hacer para llegar a buen puerto? ¿Cómo comprobamos si se están haciendo o no? Si hay paneles en los que vamos poniendo las tareas, bueno, pues, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos comunicamos? Ahora mismo con la multicanalidad esto es un problema realmente. A mí me escriben mensajes por Teams, por email, por WhatsApp, por chats privados, por infinidad de sitios. Entonces, hay muchas posibilidades de que las cosas se pierdan, ¿no? Y luego los indicadores. Os hablaba antes de los datos, os hablaba de la necesidad de medir para aprender. En la mayoría de organizaciones los datos, bueno, son los que tenemos. Hablamos incluso de diógenes digital, acumulación un poco absurda de datos que no nos valen para nada, ¿no? Entonces, yo creo que si queréis ser profesionales ágiles, necesitáis trabajar de manera ágil, y trabajar de manera ágil para mí es todo esto. Obviamente lo que os falta, lo que tenéis que ir haciendo es trabajándolo y desarrollando. Pero para ser ágil hace falta algo más, y yo creo que incluso más importante. Hay que tener una forma de razonamiento ágil, es decir, que las ideas, los problemas, los conflictos, las quejas, cómo vivo los éxitos, etcétera, sean siempre como una solución, como una oportunidad, como algo que realmente lo quiero, lo deseo y lo busco dentro de la organización para poder avanzar, ¿no? Entonces, esto es una mentalidad ágil. Cuando de repente te dicen que están buscando voluntarios para hacer una tarea y bajas la cabeza y dices, por Dios, que no me toque a mí. Cuando de repente llega un problema, algo que no te viene bien en este momento y te complica la vida, verlo como un marrón, eso es un problema. Cuando te cambian y de repente tienes que hacer algo completamente nuevo, si ahí lo que sientes es miedo y no sabes muy bien cómo hacerlo, pues eso realmente te hace menos ágil. Necesitamos tener una mentalidad
mucho más volcada en el futuro, en la incertidumbre, en hacer las cosas de una manera un poquito menos perfecta, menos rápida, menos concienzuda, pero que nos ayude a crecer también y estar más seguros. Hay ciertos valores que también yo creo que nos hacen ágiles, y aquí no hablo de los valores tradicionalmente considerados ágiles, aquí os hablo de los básicos. El respeto. Si yo no respeto a la gente, todo lo demás se cae por su propio peso. Si yo no soy transparente, si no comparto información, todo lo demás se va por los aires. Si no hay una cierta igualdad en todo, en las oportunidades, en las tareas, en cómo hacemos las cosas, realmente estamos trabajando de una manera que al final provocará pues algo que no queremos dentro de un equipo ágil. Entonces, yo creo que esos valores realmente de diversidad, igualdad, respeto, transparencia, etcétera, son súper importantes y van con nosotros. Y luego, obviamente, pues todos los principios ágiles, estos sí, recogidos en diferentes documentos a gente que, bueno, pues han sido los grandes pioneros y filósofos de todo este movimiento, pues han dejado ahí claras algunas cosas. Que no os abrume esta diapositiva, no la vais a encontrar en otro sitio, esto es una cosa original de equipo y mía, pero os puede servir como un checklist para ir viendo por dónde tenéis que ir trabajando, ¿vale? Bueno, tengo un par de diapositivas más. Me gustaría deciros, ¿no?, que en este universo de agilidad, y por dar un poco respuesta también a la pregunta de Giovanni, ¿no? Oye, ¿qué es Agile? Es un universo de marcos, es una filosofía, etcétera. ¿Qué uso en cada una de las situaciones que yo tengo? Quizá no seáis expertos en todas ellas, pero siguiendo este sencillo flujograma, bueno, quizá no tan sencillo, siguiendo este flujograma, seréis capaces de entender qué deberíais seguir, ¿no? Entonces, lo primero que os diría es preguntaros qué es lo que tenéis. ¿Tenéis un proceso estable? ¿Tenéis una actividad más o menos recurrente que podéis mejorar y que siempre más o menos se da igual? Bueno, yo os diría entonces que utilizarais Kanban. Kanban es el marco de trabajo que tendréis que utilizar. Si simplemente queréis hacer una sesión de trabajo para solucionar un problema, para crear un nuevo servicio, un nuevo producto, para ser un poco más creativos, para resolver algo, yo os diría que usaréis Design y Visual Thinking por la sencillez y la versatilidad que tiene de duración, de hacer cosas desde muy cortas hasta muy rápidas. La siguiente sería el tema de proyectos. Si es un proyecto, entonces ya ahí tenemos varias cosas. La primera pregunta que me haría es si es exponencial o no. Las características de exponencialidad ahora no tengo tiempo de contaros, pero si queréis leer un poco sobre ello, os diría que buscarais sobre organizaciones exponenciales. Son las que están desbancando a todas las empresas tradicionales de determinados sectores. Airbnb a los hoteles, Uber a los taxis, Amazon a las librerías o incluso a cualquier tipo de tienda. Esas características que tienen estas organizaciones hacen que esos proyectos, si sí son exponenciales, los tengamos que gestionar de una manera determinada, que sería con esta metodología que es organizaciones exponenciales. Ellos mismos no se definen como Agile, pero yo creo que por todos los principios y por cómo funcionan, yo creo que sí que lo son. En caso de que trabajemos con organizaciones exponenciales, la pregunta que yo me haría sería si es una empresa consolidada ya, es una empresa que ya lleva funcionando muchos años, tiene una estructura grande, tiene mucha plantilla, o si es una startup que empieza. Si es diferente, ahí podemos pensar. Una startup tiene un programa que se llama Exo Launchpad, que es la plataforma de lanzamiento de exponencialidad, que trabaja de una manera muy distinta con las organizaciones pequeñitas, ¿no?, recién salidas. Si es una empresa consolidada, ellos trabajan con exo sprints, con sprints exponenciales, y aquí hacen también una división, y es si cambia el modelo de negocio o no. En caso de que no cambie el modelo de negocio, se pueden hacer un cierto tipo de iniciativas, porque la empresa no se va a defender, no hay ese sistema inmune de la organización que tiene miedo a esos cambios y un poco lo boicotea. Entonces se pueden hacer este tipo de iniciativas. Si sí que cambia nuestro modelo de negocio de una manera fundamental, puede haber tantas resistencias que ellos lo que dicen es que las iniciativas tienen que ir a un lado, tienen un poco separadas para que no se contaminen. Si no es exponencial, ¿vale?, aquí seguimos un poco en esta línea horizontal, si no es exponencial, la pregunta es si es un nuevo modelo de negocio o no. Si sí lo es, yo os diría que utilizarais Lean Startup o Lean User Experience, que son dos metodologías, dos libritos que os podéis leer un poco, en los que hay un procedimiento de trabajo que os puede ayudar a lanzarlo de una manera muy buena. Si no es un nuevo proceso, es un nuevo negocio, yo os diría si tiene una alta componente tecnológica o no. Si sí que lo tiene, hay marcos de trabajo como DevOps o Extreme Programming o DSDM que te pueden ayudar porque son específicos de programación, son específicos para tecnología. Si no es tecnológico, la cuestión es, ¿preveo problemas? Bueno, sí podría haberlos. Yo utilizo mucho una herramienta y una metodología de trabajo que es el análisis modal de fallos y efectos. Si ya los hay, utilizo uno que se llama 8 disciplinas global, que es una metodología, ya os digo, que tiene más de 70 años,
pero que funciona todavía muy bien para resolver las cosas en 8 pasos. Si los puede haber, pero no sabemos, pero sobre todo puede haber o no muchos cambios. Si no puede haber muchos cambios, se podría tradicionalmente gestionar con Project Management. Lo he puesto en rojo, porque el Project Management no es Agile. El Project Management no se lleva del todo bien con muchos de los marcos de trabajo, pero en muchas organizaciones hay gente que está certificada en Project Management tradicional en cascada y bueno, pues no se puede perder también ese conocimiento. Pero ojo, porque mezcla raro con todo lo demás de Agile, puede haber conflicto. Si sí puede haber muchos cambios, yo recomiendo que directamente no trabajéis en cascada porque no va a funcionar bien, va a haber muchísimos retrasos, muchísima sobrecarga, muchísimos costes no previstos. Entonces os recomiendo que trabajáis con temas de Agile y aquí os diría, ¿es un proyecto realmente crítico, complejo, urgente? Si es que sí, trabajamos con Design Sprint. Os dije antes, podéis buscar bibliografía. Si no es tan complejo, no es tan crítico, no es tan urgente, tenemos tiempo para hacerlo bien, yo que os diría que podríamos trabajar con Scrum, que es el marco de trabajo de gestión de proyectos ágiles en periodos lo más cortos posibles. Aquí la pregunta es, ¿estoy trabajando con Scrum? ¿Necesito más de 3 equipos a la vez? Si la respuesta es que no, con Scrum voy que ardo. Si la respuesta es que sí, la pregunta es, ¿trabajarán todos en una misma dirección, con un mismo producto final? Si es que no, necesitamos SAFe, que es un marco de escalado ágil en el que con muchísimos roles, muchísimas funciones, muchísimas figuras, muchísimas cuestiones que han definido ya para trabajar con equipos grandes, pero grandes, muy grandes. Imaginaros cientos de equipos trabajando en diferentes direcciones dentro de una misma organización. Si sí trabajan en un mismo producto final, bueno, pues hay otro marco de escalado que se llama LESS, que a mí me gusta también, aunque para trabajar con este marco hay que ser mucho más maduro a nivel de agilidad y los equipos trabajan mucho mejor de momento al principio con Scale y con el tema de SAFe. Os decía antes, si algo es Agile, se mezcla muy bien con Agile, ¿vale? Con diferentes marcos. ¿Qué puede pasar? Yo tengo un problema ahora mismo puntual y entonces yo directamente trabajo con Design Sprint. En esos 5 días he resuelto cuál es el problema y he definido que hay una serie de proyectos que quiero realizar. Bueno, pues esos proyectos los meto en Scrum, porque tengo unos pocos equipos trabajando en Scrum. Si ahora yo lo que viera es que dentro del proyecto de Scrum hay una parte que necesito más creatividad, que necesito, bueno, pues de alguna forma idear alguna cosa distinta, dentro de este proyecto de Scrum yo puedo montar unas sesiones de design o de visual thinking con otros equipos y trabajar con ellos. Y es más, vamos a hacer una aplicación, una web que requiere de programación. Bueno, pues meto un equipo trabajando completamente aparte con DevOps o con Stream Programming y de alguna forma nutren al equipo de Scrum. Entonces, como veis, todas las metodologías ágiles tienen que ser capaces de combinarse de una forma adecuada. Por eso Project Management no funciona bien. Sé que se ha encendido la cámara, Giovanni, porque eso quiere decir que estamos cerquita del turno de preguntas. Entonces, Sí, déjame solamente que me queda una diapositiva, se la cuento y damos el turno a las preguntas. ¿Te parece? perfecto. Genial. Bueno, aquí me gustaría recomendaros algunos libros. El primero es el manual, la guía de Scrum de Ken Swaber y de Jeff Sutherland. Es una guía que, bueno, ha tenido varias revisiones. Yo recomiendo no esta que tiene la portada aquí, sino la de 2020, que es gratuita. Si ponéis Scrum, guía de Scrum, español, tal, os la encontráis gratuita, os la podéis descargar en español. Son menos de 20 páginas. En menos de 20 páginas podéis saber lo que es Scrum, dicho por sus propios fundadores. Luego ya hay libros que te detallan un poco cómo hacerlo en el día a día, etc. Pero yo recomendaría la primera, la guía de Scrum. La segunda sería el libro de Kanban, de cambio evolutivo exitoso para el negocio de la tecnología, aunque tiene una portada que parece un poco infantil, ¿no? Parece un poco de libro de colegio. Es uno de los libros de referencia de Kanban y yo creo que deja bastante claro, con muchísimas ilustraciones y tal, cómo poder trabajar en eso. Hay también unos vídeos de Henrik Niebuhr que también hablan muy bien sobre el tema de multitasking y tal, así que, bueno, recomiendo que leáis un poco sobre ello. Si queréis profundizar en design thinking, en temas de creatividad, de diseño, etcétera, obviamente pues os propongo el tema de diseñar el cambio de Tim Brown, que es uno de los libros de referencia que hay. Si hablamos de Lean Startup, cómo tener un proyecto o una empresa o una iniciativa, incluso estoy trabajando en una organización y quiero lanzar un proyecto y que sea sostenible, yo os diría que leyerais el libro de Lean Startup, que es uno de los de referencia también cuando hablas de un poco de eso, cómo llevar una idea a buen puerto, ¿no? Si habláramos de Design Sprint, el libro de referencia es el de Jake Knapp, de 2016.
Nosotros ahora estamos trabajando con versiones un poco más nuevas que esta, ¿no? Del libro. Nosotros ahora trabajamos en incluso 4 días o trabajamos en fórmulas de un día más 4 con un espacio de 15 días en el medio para recoger documentación, para crear equipos, para conseguir lo que necesitamos y tal. Pero bueno, el libro sigue explicando muy bien cuál es el fundamento de todo esto y se entiende muy bien con ello. Si queréis que os vuele el cerebro, el tema de organizaciones exponenciales, que yo creo que es uno de los mejores que hay, de Salim Ismail en Estados Unidos, allí en Silicon Valley, ¿no? de la universidad de allí, de la Singularity University, o incluso de Francisco Palau, que este es uno de los también grandes gurús en exponencialidad y está allí, ¿no? Entonces, bueno, unos libros que son importantísimos. Y sobre todo, aparte de estos libros, que son la referencia de algunos vídeos, os recomiendo que a nivel de herramientas empecéis a trabajar con Trello o Trello, como lo digáis, o Jira, que son de Atlassian, que son 2 aplicaciones súper profesionales, que son las que utilizamos en las grandes organizaciones para la gestión de proyectos, para la gestión de procesos, para todo el tema de Kanban, de Scrum, etcétera. Trabajamos con ello. Y luego con herramientas como Muro, Miro, Mural, con Klaxoon, con el MS Whiteboard, con cualquiera de ellos en los que os permita trabajar de forma colaborativa con posits, con dibujos, con fotos, etcétera, como una forma también de poder hacer brainstormings en los que luego solo necesitas guardar el pantallazo y ya tienes toda la sesión también metida, ¿no? En caso de que no lo hagáis en presencial. Bueno, un último comentario y ahora sí que daría paso a Giovanni, pero me gustaría contaros una cosa y es el tema de las certificaciones. Cuando todo el mundo empezáis a entrar en el mundo de Agile, una de las primeras cosas que me decís, oye Hugo, ¿en qué me certifico? Bueno, aquí me gustaría deciros, la fundamental que deberíais tener como profesionales de Agile es, dentro de Scrum, la de Scrum.org, que es la que se reconoce en todo el mundo como la fundamental, ¿vale? Como $100 o $120, se hace online, ellos no forman, solo certifican, y me parece una de las formaciones y una de las certificaciones más relevantes que hay. Existen otras, obviamente existe la de European Scrum, pero hay países en las que no tiene tanto peso como la de Scrum.org, ¿vale? A nivel de Design Sprint hay muchísimas academias, hay muchísimas empresas y tal que hacen formaciones de Design Sprint. Yo os diría que Design Sprint Academy, que están en Alemania, que forman en Inglaterra, que forman en algunos otros países, yo soy en la que me formé en Londres y son de los mejores. Trabajan con las mejores empresas y es una de las mejores. Obviamente Jake Knapp, que es el fundador, también hace cursos y hace cosas y bueno, por ser el fundador, pues, bueno, pues tiene un cierto peso. Pero a mí me gusta mucho Design Sprint Academy. Si habláis de Kanban, la Kanban University es la que certifica todo, es la que tiene la referencia, es la que da los títulos más interesantes sobre Kanban. Entonces, buscad este tipo de certificaciones. Los cursos de Kanban no son del todo baratos y son muchos, que es una de las cosas que complica un poco Kanban, que complica Safe, etc. Los otros son títulos mucho más cortos y mucho más asequibles. Pero bueno, si queréis profundizar, esta es una de ellas. Si hablamos de organizaciones exponenciales, tenéis OpenExo, y es la más conocida, y tenéis Purpose Alliance, que es la de Francisco Palau, ¿vale? Una es la americana y otra es la de Francisco Palau y toda su comunidad, que es mundial, ¿vale? Si hablamos de SAFe, tienes la de Scale Agile, que es un poco la SAFe Incorporated, que es un poco la que provee los mejores títulos de Agile, pero son caros y son muchos. Pero bueno, y las de LES las da LES. Y luego tenéis entidades de certificación de todas estas cuestiones, como CertiProf, que os va a dar certificados con exámenes muy sencillos, también online y muy baratos. Pero chicos, chicas, el peso que tiene un certificado como Scrum Master de CertiProf no es el mismo que el de Scrum.org. Eso hay que aceptarlo, es así. Queréis tener muchos y queréis tenerlos baratos, podéis hacerlo, pero no pesan lo mismo cuando vas a una organización. Así que bueno, muchísimas gracias. Creo que más o menos he cumplido con el tiempo que me dijisteis, Giovanni. Así que ahora, si queréis, pues abierto a preguntas. Dejo aquí mis datos de contacto. Recomiendo que obviamente me sigáis en LinkedIn, que publico muchísimas cosas, y que tenéis cualquier duda, pues obviamente me escribáis al mail. Y ahora ya, por favor, Giovanni, dime qué te preguntas tenemos de la gente que nos está viendo. Pues Hugo, primero que nada te agradezco, la verdad que de una manera súper clara, exhaustiva, has podido resumir muchísimo material en menos de una hora, así que la verdad que buenísima esta presentación. Mira, como tenemos poco tiempo, porque la verdad que en 10 minutos tenemos que cerrar, tengo unas 4 preguntas aquí, la voy a pasar a comentarte la primera. Mira, una primera nos dicen a nivel de ya has hablado al principio de inteligencia artificial y le pregunta a alguien, ¿cuál crees que es el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo, en la complementariedad de nueva metodología?
¡Guau! ¡Qué gorda! ¡Qué difícil! Y estoy dividido, además. Como apasionado de la tecnología, creo que nos va a permitir cosas alucinantes. Pero como todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad, como decían en la película, y creo que tenemos ahí muchísimos riesgos que si no somos capaces de gestionar adecuadamente, nos pueden dejar en la cuneta a mucha gente. Yo creo que dejamos de ir al río a lavar, porque todos entendíamos que la lavadora era necesaria, y ahí hemos ganado mucho. Todos entendemos que es mejor no llevar las piedras de una en una, ¿no? Y que hay excavadoras, hay cosas, y nos hacen el trabajo más cómodo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de que la inteligencia artificial ya es capaz, ya ahora mismo, ¿no? Y cuando se junte con computación cuántica, ya no quiero ni contaros, ¿no? Cómo va a estar este tema. Ya nos deja obsoletos muy rápido a las personas. Entonces, ¿en qué aportamos? En la parte artística, en la parte emocional, en la parte eh, creativa. Bueno, pues ahí hay muchísimas dudas, porque cuando alguien me dice que no, siempre tendremos un hueco en esto, mmm, tengo mis opiniones, ¿no? Así que, ¿qué papel juegan las inteligencias artificiales en las nuevas formas de trabajo? Bueno, yo creo que hay que integrarlas, yo creo que hay que sacarles el máximo provecho, pero no hay que olvidar qué es lo que pretendemos conseguir de ellas, ¿no? Y no dejar nunca a las personas de lado. El momento en que ya la inteligencia artificial deja a las personas a un lado, a lo mejor ahí ya estamos perdiendo algo, pero es un debate quizá para otro día y mucho más tiempo. Vale. Yo tenía una pregunta también. Bueno, es una pregunta que es un poco, ¿cómo decir? Casi no, un poco. Bueno, te la hago ya de una vez. Básicamente, he intentado bastante veces, ¿no? Mencionaste en un momento dado utilizar Trello, utilizar algunas herramientas que nos permita este Gira. manejo del equipo, ¿no? Yo en diferentes proyectos, pues, que he tenido, pues, lo he intentado. Gestiono un pequeño equipo, 4 o 5 personas, etcétera. Pero una de las maneras era decir, vale, vamos a meternos de pleno en lo que de alguna manera entendí hasta la presentación de hoy de Agile. Ahora sí lo entendí mucho mejor. Claro, lo intenté, ¿verdad? Y al final del día, a cabo de poco tiempo, oye, que no has puesto, que no has actualizado el Trello, que tal y pascual, y se dejó. No sé si nos falta la mentalidad. ¿Tú crees que nos Sí. falta la base, sentarnos y decir? Porque claro, una herramienta al final del día sin una base no deja de ser una herramienta sin alma, ¿no? ¿Cierto o no? Mira, yo estoy en contra de alimentar a la bestia, ¿no? O sea, yo no quiero herramientas a las que yo tenga que darles cosas y que no me den nada, ¿no? Entonces, yo no creo en que alguien use Jira o Trello para documentar algo, porque entonces estamos haciendo lo tradicional. Lo que pasa es que para poder tener éxito en la implementación de Jira o de Trello, tienes que ir a sitios mucho más profundos del equipo. Por ejemplo, cuando tú visualizas el trabajo que estás haciendo, hay gente que se siente fiscalizada, hay gente que tiene miedo a que otros piensen que son lentos o que no hacen nada. Y entonces empiezan a alimentar ese tablero con muchas cosas para que parezca que están muy ocupados. Pasan tareas muy rápido para que la gente parezca que realmente eres más eficaz y hay cosas que llevan más tiempo. Entonces, antes de que una herramienta empiece a funcionar, tienes que abordar temas mucho más profundos de la confianza en el equipo, de la seguridad en uno mismo de cada uno de los miembros del equipo, de la creencia de que realmente no se buscan culpables, ni se busca equilibrar las cargas de trabajo, dándonos a todos todo el trabajo que se pueda, ¿no? Y llenarnos nuestra agenda. Entonces, no te funciona la herramienta porque al final la herramienta era simplemente un sitio de volcado. Yo, por ejemplo, lo que le digo a gente con la que trabajo ahora mismo como Agile Coach es: utiliza la herramienta primero, nada más que abras el ordenador por la mañana, para identificar las tareas que te propones hacer hoy. Lo siguiente, vete pasando las tareas en cuanto las acabas porque te dan un reconocimiento inmediato, te dan un gusto inmediato de que te vas quitando cosas de encima y además mantienes a la gente informada. Pero tercero, también otra de las cosas que aprendes es a que te propones siempre muchas más cosas de las que eres capaz de hacer. Con lo cual, cuando al final del primer día te faltan 3 cosas, el segundo día le añades otras 5 y te faltan ya 8 por acabar. El tercer día ya tienes 25 en la cola. Y el tercer día ya ni metes, el cuarto día ya ni metes cosas porque se me van a ir apilando. Ahí lo que te das cuenta es de que no estamos gestionando bien la coordinación, la organización del trabajo, el trabajo en equipo y tal. Entonces, la respuesta rápida, perdona, porque me he extendido. La respuesta rápida a por qué no funciona la herramienta es porque hay que abordar muchas cosas antes, ¿vale? No es solo la herramienta, hay que abordar cosas más profundas de todo lo que significa ella. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí hay más preguntas. Una que también tiene que ver con el programa en sí del máster. Bueno, digamos que en la parte de nosotros tenemos una de las asignaturas que es operaciones, ¿vale? En operaciones, pues, bien sabe que el máster es en emprendimiento e innovación, por lo tanto desarrollamos proyectos. Los estudiantes lo que llevan al final del trimestre es tener su proyecto funcionando, digamos. Sí. Sin embargo, en la parte de operaciones, una de las cosas que me planteaba en estos últimos años
y que realmente no estamos trabajando de una manera detenida, es lo que tú has explicado aquí, pero de una manera Ujú. detenida, digamos, en clase. Es decir, llegamos a un punto que distinto de los proyectos de los estudiantes, ¿no? Dependiendo del nivel, pero ya de repente ya están en fase de escalado, digamos, ya el fit de mercado ya está clarísimo, están en la parte de escalado y por lo tanto esas herramientas, creo que, digamos, ese conocimiento, esa metodología le hace mucha falta, pero no lo tenemos esta parte. ¿Tú crees que si tienes, ahí viene la pregunta, si tienes un perfil de estudiante muy distinto, donde tienes proyecto en un estado inicial, proyecto en un estado ya bastante más avanzado, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que en unas sesiones puedes hacer sí que todos los estudiantes se sientan identificados en la utilización de ese tipo de herramienta? Necesitamos conseguirlo, esa sería mi frase, porque yo ya no entiendo que alguien que va a ir al mercado laboral venga sin estas herramientas. Me refiero, yo por ejemplo tengo ahora una niña de 6 meses. Una cosa que no entendería es que en los próximos años, cuando vaya al colegio, cuando vaya a la universidad, a ella no la enseñen cómo trabajar con estos marcos de trabajo ágil, porque si no, nunca trabajará ágilmente. O sea, heredamos. Por eso dicen, cuando entras a veces en ciertas organizaciones muy clásicas, que la gente llega y de repente se pone en blanco y negro, porque es justo llegar, tener un puesto, un sueldo, y de repente ya pierden la frescura, pierden la capacidad de trabajo distinta, etc. Entonces, yo te diría, una universidad tenéis una responsabilidad tremenda de dotar de estas herramientas que no son difíciles, son fáciles, a los estudiantes, porque si no, seguirán haciendo las cosas como las hacían antes. Y es un poco pues por intuición, una cierta lógica, alguna cosa que van leyendo. Necesitamos dotarles de estas herramientas, indiscutiblemente. Perfecto. Pues nada, yo no me voy a detener más. Ahí hemos llegado al tiempo perfecto. Hugo, primero que nada, vuelvo a agradecerte. Ahora dejaré la palabra a Leo. Si tiene alguna pregunta, Leo, en particular, o... No, simplemente agregar que quiero agradecerle personalmente a Hugo que aceptó nuestra invitación a compartir todo lo que sabe. Es un profesional de la hostia y en particular un coach impresionante y que maneja la agilidad con mucha pasión y nos lo logró transmitir, me parece, a todos. Ojalá que lo podamos tener, como dice Gio, en próximas ediciones también cerca del máster. Creo que nos puede ayudar a impregnar esa cultura que nosotros en los proyectos digitales intentamos transmitir. Así que nada, gracias Hugo, de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de intentar, bueno, eso, quitar ciertos mitos, ¿no? De que esto es una cosa nueva, de que es una cosa difícil, de que es una cosa que cuesta mucho dinero, que en las empresas es imposible. Me gustaría quitar esa idea y decirle a la gente que este es el futuro, que no hay opción, que necesitamos esto y que les va a hacer la vida muchísimo mejor. Entonces, que esto tiene que ser una prioridad para ellos. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Hugo. Nos vemos pronto, ¿eh? Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y un saludo a todos también los que han estado aquí con nosotros hoy, chicos. Para los que no han podido, pues disfrutarán de ese video que le vamos a enviar a la lista que nos han facilitado. Así que un saludo a todos y nos vemos a la próxima.